Buenos días. Mi nombre, como han dicho, es Francisco Vico. Estoy muy implicado en un aspecto de la educación. Estoy muy implicado en un aspecto de la educación que concierne a este proyecto PRODIG en el que estáis involucrados, y lo que voy a tratar de explicar es lo que ha sido mi actividad durante los últimos 4 años en materia de enseñar programación de computadores a los niños. Entonces, el título de la charla era Leer, escribir, programar, y tiene todo el sentido. Es decir, se trata de poner al mismo nivel la programación que la lectura y la escritura. Es decir, es algo que no hay asignaturas para leer y escribir, es algo que se aprende, sea imitando o sea por la propia naturaleza, por lo innato de la curiosidad del niño para adquirir conocimiento. Eso es lo que voy a tratar de dar a entender, que estamos ante una materia que no debería ser considerada como realmente se está enfocando, es decir, como una asignatura donde vamos a enseñar efectivamente a programar a los niños, sino que es algo que debe de facilitarse de otra manera a los niños. Tenéis la presentación disponible en este enlace que pondré también al final, y esa es mi dirección de contacto donde podéis escribirme para cualquier consulta relacionada con lo que vamos a hablar aquí. Voy a tratar de ser breve, por un lado por el retraso y por otro lado porque supongo que debería de haber una pequeña oportunidad de preguntas, ¿no? Aunque sea breve, y yo tendré que salir nada más terminar. Por lo tanto, vamos a tratar de empezar por lo que es... Vamos a tratar de empezar por lo que sería el mensaje básico. Vamos a tratar de empezar por el mensaje básico, lo que sería el mensaje para llevar a casa, que es que la programación de ordenadores, disponemos de... ¿Ahora? 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 No parece que ganemos nada, ¿no? ¿Ahora? 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 ¿Sí? ¿Sí? Bien, estupendo. Decía que vamos a empezar por el que debería ser el mensaje para llevar a casa, y es que la programación de ordenadores tiene que ser una competencia básica, es decir, no solamente por la necesidad que tenemos de que se imponga, sino también porque es natural que lo sea. Vamos a contextualizar un poco, vamos a ver en qué situación nos encontramos actualmente. Vivimos en un mundo tecnológico, dispositivos móviles ubicuos. ¿Quién no tiene actualmente un ordenador en su bolsillo? Sistemas de videovigilancia que permiten identificar a las personas donde quiera que estén, vehículos que conducen solos y toman decisiones que ya tienen hasta componente ético, inteligencia artificial que produce nuevos tipos de armamento, robots que podrían eliminar hasta un 40%, se estima que van a eliminar un 40% del empleo actual, diagnóstico online, y qué decir de Internet, 4 billones de usuarios, que generan 4 millones de likes en Facebook, 15 millones de mensajes, 46.000 fotos en Instagram y 3.600.000 búsquedas en Google cada minuto. Esa es la situación en la que estamos. Y lo único que nos preocupa es dar una cierta cultura digital a los niños, que por otra parte sabemos que tienen más que nosotros, porque a ellos les resulta totalmente intuitivo coger una tableta y llegar a dominarla sin ningún problema. Ocurren cosas como esta noticia me pareció tremendamente curiosa. Un granjero crea un tractor robot aprendiendo programación con un curso online gratuito. Accedió al MIT y cogió 4 nociones de programación. Evidentemente él no necesitaba saber todo lo que hay que saber para hacer un buen programa y más concretamente para controlar un dispositivo de la complejidad de un tractor. Pero sí comprendió que podía bajar software libre, adaptarlo e integrarlo. Concretamente bajó software para drones, para controlar drones, y con ello consiguió automatizar totalmente su tractor. Una persona que no tiene formación
una persona que no tiene la capacidad de aprendizaje que tiene un niño, fue capaz de hacer esto perfectamente. Entonces, efectivamente vivimos en un mundo con una tecnología tremenda y sería muy deseable que una pequeña niña que tiene un ordenador a su disposición, porque ahora mismo son ubicuos y cualquiera puede tener ordenadores en casa, no uno sino varios, incluso algún obsoleto que está tirado en alguna repisa y podría utilizar para aprender a programar, y sin embargo lo que se encuentra es esto, un enorme muro de entrada, una barrera de entrada altísima para llegar a lenguajes como JavaScript o Python. Efectivamente es así, la tecnología no está diseñada para niños, está diseñada para desarrolladores, para programadores que hacen grandes sistemas en empresas. Sin embargo, hace bastantes décadas la situación era muy distinta. Muchos de vosotros estaréis familiarizados con aquellos ordenadores ochenteros, ¿verdad? Spectrum, Commodore, Dragon, donde era tremendamente fácil adquirir conocimientos de programación. Estos ordenadores solo servían para programar. En el momento que los conectabas, aparecía la línea 10 y tú podías poner comandos. Se conectaban incluso entre ellos a través de dispositivos tan arcaicos como estos módem, y se realizaban scripts como este que veis en lenguaje BASIC, un lenguaje que nadie recomendaría para empezar a programar, es un lenguaje bastante mal diseñado, pero muy accesible. No tuve ningún problema para coger el manual de Spectrum y aprender por mí mismo programación. Actualmente, ¿qué tenemos? Pues unos ordenadores, muchos órdenes de magnitud más complejos que aquellos, con una capacidad de almacenamiento, CPU, velocidad en general mucho mayor, que permiten acceso a redes sociales, a la web 2.0, con todos los servicios que ello implica, a una gestión compleja de la información, a la e-administración, a servicios como YouTube, y que permiten realizar programas de gran complejidad para controlar sistemas muy complejos. Bien, pues todo eso efectivamente es una barrera de entrada para los niños. Así que esos grandes ordenadores, potentes y potentes entornos de desarrollo y potentes lenguajes de programación no sirven para enseñar a programar a los niños. ¿Y es necesario saber programar? Bueno, yo creo que sí, porque nosotros enseñamos muchos algoritmos en las asignaturas de matemáticas y de física y también de química, solo que algoritmos más discretos, en vez de tan continuos y numéricos, pero también en biología, donde también domina la matemática discreta, en tecnología y en lengua. Efectivamente, todas las asignaturas contienen algoritmos. Se escribe B antes de consonantes, se escribe M antes de P y B. ¿Acaso no son algoritmos? ¿No hay que buscar la letra y mirar antes para ver si estamos poniendo la B o la V? Efectivamente son algoritmos. Y no tenemos un lenguaje computacional para enseñarlos. Todo lo hacemos en lenguaje natural, en lenguaje español, o en inglés, o en el lenguaje que sea. Pero no hay un lenguaje computacional para enseñar esos algoritmos. Ahí tenéis otro ejemplo como las leyes mendelianas, donde si yo tengo dos sujetos a cruzar, pues sé que en función de las variantes voy a obtener una descendencia. Y esa combinación es algorítmica, puramente algorítmica. Seguramente la mayoría de vosotros no sois conscientes de que estéis enseñando algoritmos a los niños, pero es así. ¿Y cómo los enseñamos? Pues como recetas de cocina. El mínimo común múltiplo consiste en descomponer factores primos, tomar factores comunes y no comunes con mayor exponente y multiplicar factores. Yo confieso que nunca entendí lo que era el mínimo común múltiplo. Llegué a nivel universitario y todavía tenía dudas de qué era exactamente el mínimo común múltiplo, porque con esa definición, claro, sabía calcularlo.
Y todo esto tiene un sentido, efectivamente. Antes de las calculadoras había que hacer estos cálculos y había que recurrir a estrategias que fueran óptimas para llegar al resultado final. Entonces tiene sentido que se explique así. Pero lo que yo quería entender era qué significaba numéricamente el mínimo común múltiplo, que no tiene nada que ver con esto. Pues hace más de 1000 años se enseñaban los algoritmos como ahora. Al-Khwarizmi, en el 780 o el 850 de la era actual, ya escribía libros que contenían esos algoritmos. De hecho, el mismo término algoritmo deriva de su nombre, Al-Khwarizmi. Por lo tanto, estamos un poco desfasados en esto. ¿Cómo podemos estar enseñando algoritmos a los niños como se hacía hace más de 1000 años? Cuando tenemos ya lenguajes de programación. Desde la invención de la máquina de Turing sabemos que existe una especie de lenguaje universal para todo lo que es algoritmizable, para todo lo que es efectivamente computable. Por lo tanto, si tenemos la máquina de Turing como un modelo formal de los algoritmos, del lenguaje de los algoritmos, y tenemos además lenguajes de programación que son mucho más accesibles que la máquina de Turing, ¿por qué no los utilizamos para enseñar esa parte computacional de tantas asignaturas?